Aquí estamos nuevamente, otro domingo más para compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a abrir la Biblia en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, del versículo 10 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de esta prédica. Yo sé que hay personas que están mirando del otro lado de la pantalla y que necesitan esta palabra para hoy. Dios, socórrelos, ayúdalos y úsame a mí como un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace algunos años atrás, yo veía en la calle a una ancianita y me llamaba mucho la atención la encorvadura que tenía en su columna. Prácticamente la encorvadura que tenía le hacía mirar el suelo constantemente, y yo mirándola me preguntaba cómo puede vivir esa mujer. Se ve que no tiene a nadie que le haga los mandados, se ve que no tiene nietos, no tiene hijos, no tiene alguna amiga, alguna vecina o alguien que pueda hacerles los mandados o ayudarla. Y también porque era una mujer muy humilde y siempre la veía sola y me daba pena, muchísima pena verla así. Y cuando leo esta historia me viene a la memoria esa mujer, la mujer que siempre miraba hacia el suelo, que no tenía tal vez a quién acudir. Esa mujer posiblemente ya no esté entre nosotros. Siempre quedó en mi mente el recuerdo de esa ancianita. Y cuando leímos esta historia fue lo primero que vino a mi corazón. Y saben, yo comencé a indagar en internet cómo una persona puede llegar a ese estado, a estar encorvada de casi 90 grados, qué era lo que llevaba a que esa persona tuviera esa enfermedad tan importante en su columna. Y buscando en internet encontré que es una enfermedad que se llama la enfermedad de Scheuermann. Es una enfermedad que se trata de una deformación estructural en la columna y generalmente aparece antes de la pubertad y en la adolescencia empeora. Y a medida que pasan los años se va agravando esa deficiencia y es muy doloroso al punto de incapacitarte de hacer las cosas. Ahora, los científicos saben qué es la enfermedad, pero no saben qué es lo que la provoca. Todos nosotros tenemos vértebras normales en la columna, pero en aquellos que padecen esa enfermedad, la vértebra comienza a acuñarse. Y por acuñarse, comienza a doblarse la columna de una manera totalmente exagerada. Ahora, los científicos no saben el por qué acontece eso, pero hay un grupo de especialistas que, estudiando la situación, creen que esa enfermedad comienza por problemas emocionales. Cuando la persona pasa por traumas, pasa por tensiones que generalmente le tensionan la zona del diafragma, y eso mismo comienza a tirar, todos los tejidos del diafragma comienzan a tirar para adelante y así la persona se va encorvando de a poco hasta llegar a tener esa encorvadura tan importante, tan exagerada, que realmente no te deja vivir con normalidad. Y eso fue un poco lo que pude investigar. Pero aquí, en el capítulo 13, versículo 10 del Evangelio de Lucas, habla de que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesús estaba en una de las pocas sinagogas que a esa altura lo dejarían entrar, pero estaba en una sinagoga enseñando
la palabra de Dios y en un día de reposo que los judíos lo guardaban de una manera muy particular. Y debemos entender esto, que por un lado estaba la Torá, que era la ley de Dios, la palabra de Dios, pero los judíos tenían un libro que se llamaba el Talmud. El Talmud era un libro de tradiciones de los hombres, y ellos agregaban y sacaban muchas cosas de las que estaban escritas en la Torá. Y eso era un peligro porque, por ejemplo, para guardar el día de reposo, ellos no solo se guiaban por la Torá, sino que por ese libro de costumbres, por ese libro que ellos como judíos, esos ancianos, esos saduceos, esos fariseos, esos escribas, habían puesto en el Talmud, que era un libro de tradiciones, podríamos decir, del judaísmo. Pero para ellos era un libro que podía estar al mismo nivel de la revelación de Dios, que era la Torá. Y muchos judíos llegaban a guardar no solo la Torá, sino el Talmud, que no era la palabra de Dios. Era un libro escrito por hombres y con cosas que los hombres le agregaban a la palabra de Dios y lo tenían al mismo nivel de la revelación de Dios, cosa que erraban. Entonces le agregaban muchos mandamientos humanos, carnales, y si yo me pongo a enumerar todas las cosas que esos judíos hacían para guardar el día sábado, podemos sacar como conclusión que era de una manera totalmente exagerada y llena de ritos humanos, totalmente carentes de lo que era la revelación de Dios. Pero si hay algo que podemos destacar, es que los judíos ese día sábado lo tomaban como un día consagrado para Dios. Era un día que ellos no trabajaban, era un día donde ellos solamente se dedicaban a ir a las sinagogas y a consagrarse a Dios. Ahora, en ese día tan especial, donde esa sinagoga estaba llena de judíos, escuchando la palabra de Dios y en esa oportunidad escuchando al mismo Jesucristo, encuentran que había allí, el versículo 11 dice así, que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entre la multitud que había en esa sinagoga había una mujer, y esa mujer que estaba allí, dice la Biblia, que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ahora, cuando la Biblia dice que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad, por lo que dice la palabra de Dios, el diablo estaba directamente relacionado, involucrado en el estado de esa mujer. Pero por lo que vemos en el versículo 16, Jesús hablando con el principal de la sinagoga, le dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Aquí vemos que Jesús está hablando claramente que Satanás estaba involucrado directamente en la enfermedad de esa mujer. Yo no sé qué fue lo que le pasó a esa mujer antes de empezar a encorvarse, si ella tenía vivencias que la hicieron quedarse en ese estado de mirar todo el tiempo hacia el suelo, porque nos agrega aquí el versículo 11, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No había forma para esa mujer de enderezarse, estaba todo el tiempo encorvada. Desde hacía 18 años no podía levantar cabeza. Lo habría intentado muchas veces querer enderezarse. Tal vez otras personas la hubieran querido hacer enderezar, hubieran querido ayudarla, pero ella no podía de ninguna manera. No había forma humana de poder enderezarla. Y si nos ponemos en el lugar de esa pobre mujer que no podía trabajar, no podía hacer los quehaceres de su casa, ¿qué hombre se iba a fijar en ella? Estaba destinada a fracasar, tal vez no encontraba más sentido a la vida. Se sentía juzgada porque
En aquella época los judíos, cuando había una enfermedad, siempre decían que era una maldición de parte de Dios. El prejuicio social, la mirada de esos judíos observando cómo andaba encorvada, todo eso traería más traumas y más dolor. Se sentiría sucia, se sentiría tal vez avergonzada, juzgada, triste. Pongámonos un momento en el lugar de una mujer encorvada. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo se imagina usted que se siente una mujer así, una persona en ese estado? Y como usted se lo imagina, posiblemente sea y tal vez peor. Si bien Lucas aquí solamente nos dice que era una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años y tenía un espíritu de enfermedad, no nos dice lo que ella sentía como persona, porque solamente ella lo sabía, solamente ella lo vivía. Y tú que me estás escuchando ahí tal vez diga, yo estoy pasando por situaciones y hay gente que tal vez me rodea y me miran, pero solamente tú sabes cómo te sientes, conoces tus pensamientos. Solamente uno sabe lo que se vive en una situación que muchas veces otros o pueden opinar de afuera, pero ¿quién sino uno mismo puede describir lo que está pasando? Aunque mucha gente te esté rodeando, solamente Dios te puede entender. Y hermanos, y yo quiero hacer una pregunta en este momento a todos los que me están escuchando. Tal vez tú andas muy erguido por esta vida, físicamente erguido, pero quizás tienes un alma encorvada, porque la vida te ha llevado a que esa alma se vaya encorvando lentamente y te hace mirar hacia el suelo y no sabes qué hacer. Y de ninguna manera, como dice el texto, te puedes enderezar, porque hace mucho tiempo estás viviendo con un alma encorvada. Y cuando hablo de un alma encorvada me refiero a un alma triste, a un alma sola, a un alma sin paz, a un alma derrotada. Hace algo más de una semana falleció una vecina. Ella llegó a venir aquí unos 3 cultos más o menos. Y tuvimos la oportunidad de hablar junto con mi esposa, con el esposo de ella. Y él me decía, ya es la segunda esposa que se me muere. Y yo trataba de consolarlo, diciéndole que bueno, ella se aceptó a Jesús, realmente está en el cielo. Pero no había mucho consuelo que darle. Pero él con sus ojos llorosos me decía, ¿por qué me pasa esto en la vida si yo lo único que hice fue trabajar como un burro y amar a mi esposa? Y yo trataba de hablarle y decirle que bueno, ella se aceptó a Jesucristo, estaba en el cielo y que hay cosas en la vida que no podemos entender, pero que nos tocan vivir. Yo no sé qué es lo que te está tocando pasar o qué es lo que te ha tocado vivir. Hay historias tan tristes. Hay personas que viven situaciones tan traumáticas. Niñas abusadas que crecen con ese dolor y cuando llegan a una edad quieren quitarse la vida. Personas que vieron cómo falleció un hijo, o en el caso de este señor que se le murieron 2 esposas. Personas que nunca pudieron salir adelante por diferentes situaciones. Se sienten mal, se sienten que la vida les jugó una mala pasada y comienzan a encorvarse, comienzan a sentir ganas de autoeliminarse porque ¿para qué vivir? Todo es tristeza, todo es dolor. Camino, pero no soy feliz. Estoy con un alma encorvada. Y si tú eres cristiano, tal vez hay pecados en tu vida que te están atando, que no te dejan enderezarte, que podés andar físicamente muy erguido, pero tu alma se va encorvando. Y no puedes mirar a Dios con libertad. No puedes levantar la cabeza con libertad. No puedes levantar el alma con esa fuerza que Dios quiere para tu vida, porque hay algo que te está encorvando, hay algo que te hace sentir vergüenza, hay algo que te hace mirar al suelo constantemente,
Hay frustraciones que también nos hace sentir cosas que no nos salen. Hay personas que me dicen, pastor, no me sale una en la vida. No me sale nada bien. En el trabajo no me va bien. En el amor no me va bien. En nada de lo que hago me va bien. Desde niño vengo sufriendo con mi familia. Y así toda la vida ha sido una tras de otra. Mi vida ha sido un fracaso. Y me siento mal, me siento triste. No tengo razones para ser feliz. No tengo razones para vivir. No tengo razones para andar erguido en la vida. Personas con un alma encorvada. Cristianos aún con almas encorvadas. Sientes que no te quiere nadie. Te sientes solo, sola. No consigues un trabajo adecuado como para poder subsistir tú y tu familia, si es que la tienes. Sientes que no encuentras la persona indicada para tu vida. Y son muchísimas cosas, decenas de cosas podría nombrar que nos hacen sentir muchas veces encorvados, mirando hacia el suelo, como esa mujer que estaba en la sinagoga. Pero quiero decirte algo, hay esperanza para ti en esta mañana. Yo quiero decirte que esa mujer no estaba en cualquier lugar. Esa mujer no estaba llorando en un rincón de su casa. Esa mujer no estaba en la calle pidiendo limosna. Esa mujer estaba en la sinagoga. Estaba donde Jesús estaba presente. A pesar de su dificultad, a pesar de su flagelo, a pesar de estar encorvada, ella tuvo las fuerzas para estar en esa sinagoga, señal de que esa mujer buscaba a Dios. A pesar de todos sus males, ella buscaba a Dios. Hay muchas personas que eligen renegar contra Dios por las cosas que les acontecen en la vida. Pero esta mujer es un ejemplo en ese sentido, porque en vez de renegar contra Dios, en vez de renegar por todo lo que le estaba pasando, en vez de hacerse mil preguntas y decir por qué estaba encorvada, por qué no podía caminar como los demás, por qué no podía tener una vida normal, ella estaba en un lugar especial, que era el lugar donde se leía y se estudiaba las Escrituras. Y en ese día tan especial ella habrá ido a esa sinagoga como cualquier otro sábado. Ni siquiera pensaba, ni siquiera se le cruzaba por la mente que ese día iba a ser un día especial para ella. Y yo quiero decirte en esta mañana, hoy será un día especial para ti. Porque aunque te parezca mentira, aunque tú veas solamente mi rostro, Jesús te está hablando a través de estas palabras. Hoy Dios tiene algo especial para tu vida. Hay muchas cosas que has intentado en la vida para salir adelante. Te has esforzado, pero parece que nada te puede enderezar. No puedes levantar cabeza. Y eso te hace sentir más triste aún. Al igual que esa mujer que la palabra dice que por nada se podía enderezar. Pero todo iba a cambiar. El versículo 12 dice así: cuando Jesús la vio. Aquí comienza el cambio en la historia de esa mujer. Vemos que Jesús la vio. Jesús la miró. Y cuando la miró, debemos entender que no la miró para juzgarla, ni la miró como otros judíos o otras personas de la sociedad la miraban, sino que la miró con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de ternura, porque Jesús era así. Y Jesús la mira, Jesús la ve. Y yo quiero decirte en esta mañana que Jesús te está viendo ahí donde estás, en tu casa, tal vez triste, entregado, entregada, tal vez cabizbajo, cabizbaja, no lo sé. Dios te está mirando, Jesús te está viendo, Jesús pone la mirada sobre tu vida. Y Jesús quiere darte una solución, porque cuando Jesús mira, no mira como los demás para criticar, no mira como la gente común para juzgarte, sino que mira con una mirada de amor, con una mirada de compasión, con una mirada de ternura. Aquí vemos en el versículo 12 que Jesús la vio, Jesús te ve. Pero no solo la vio,
sino que continúa el texto diciendo, la llamó. Qué importante esto que dice aquí. Difícilmente una mujer tenía protagonismo en una sinagoga, pero Jesús, al verla, dice la palabra de Dios que la llamó. Y cuando la llamó, fue un acto de fe que hizo esa mujer, porque Jesús no fue hacia ella, sino que le dijo a ella que viniera hacia Él. Y la palabra te dice a ti, Dios te está mirando, pero no solo te está mirando, sino que te está diciendo, ven a mí, hijo, ven a mí, porque yo te puedo ayudar. Yo tengo palabras de vida eterna para ti. Jesús dice allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te llama, al igual que llamó a esa mujer, y te llama a venir tal cual eres. Sí, ven con tus frustraciones, ven con tus dolores, ven con tus pesos, ven con tus cargas, ven con todas las cosas que te han hecho estar cargado en esta vida. Ven con todas esas cosas que te han hecho estar encorvado en esta vida, encorvada. Ven con toda tu carga. No importa cuánto tiempo haya pasado. Esa mujer estaba hacía 18 años en esa condición. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú estás así. Tal vez tú me digas, pastor, yo hace muchísimos años más que estoy así y no veo la salida. Y yo quiero decirte que esa mujer tampoco veía ninguna salida para su problema. Pero Jesús estaba allí. Y Jesús hoy está aquí. Jesús te está mirando. Y Jesús te dice, ven. Ven a mí, te dice el Señor. Ven a mis brazos, dice el Señor. Jesús quiere sacarte de esa situación de angustia, de eso que te tiene encorvado, encorvada en esta vida hace ya tal vez muchos años. ¿Qué es lo que te ha encorvado? ¿Qué es lo que te ha estado afligiendo? Y yo quiero decirte algo, que así como Jesús quiere ayudarte, existe un enemigo que se llama Satanás, que él quiere que tú sigas encorvado, encorvada. Quiere que sigas así, que no levantes cabeza. Él quiere verte destrozado, destrozada. A Él no le importa que estés así, porque Él vino a matar, hurtar y destruir, a matar tus sueños, a matar tus esperanzas, a hurtarte las ganas de vivir, a destruir todo tu ser. Eso es lo que vino a hacer el diablo. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, y vida en abundancia tiene para ti en esta mañana. Tu vida puede cambiar, y te lo dice alguien que supo lo que es estar encorvado. Pero un día Jesús llegó a mi vida y me levantó. Jesús llegó a mi vida y me hizo una persona nueva. Jesús llegó a mi vida y cambió todo mi ser. Yo andaba cabizbajo en la vida, no tenía sentido. Yo no sabía qué hacer. Pero un día vi un grupo de personas que se reunían en una iglesia. Yo siempre pasaba triste, cabizbajo. Miraba a esa gente y decía, ¿cómo pueden estar felices? Porque siempre veía que ellos se saludaban a la salida de una iglesia. Y yo pasaba muchas veces llorando rumbo a la isla en la ciudad de Dolores. Y yo no sabía que esa felicidad que ellos sentían también la podía sentir yo. Y un día, junto con Fabiana, en ese tiempo éramos novios, nos atrevimos a ir a la iglesia, a esa iglesia donde yo veía a esa gente. Había tanta necesidad, había tanta frustración en mi corazón, había tanto dolor, había tanta angustia. Y eso me llevó a ir a esa iglesia y sentarnos en el último banco. Y en ese lugar Jesús nos habló a través del pastor. Parecía que todo lo que decía ese pastor eran palabras para nosotros. Recuerdo a Fabiana, que en ese momento era mi novia, llorando cuando comenzaron a orar en esa iglesia. Había un ambiente especial. Y yo recuerdo que el pastor parecía que conocía mi vida, pero era Jesús hablándome a través de ese pastor. Yo no me olvido más ese junio de 1991, donde entramos por primera vez a una iglesia, al igual que esa mujer que entró a la sinagoga. Nosotros entramos a una iglesia cristiana, evangélica, y ahí pudimos ver cómo Jesús estaba en ese lugar.
Y Jesús está vivo y está en este lugar para ayudarte. Y ahí el Señor nos levantó y me hizo una persona nueva. Y toda mi familia pudo ver el cambio en mi corazón. Hasta el punto que ellos también un día quisieron tener a ese Jesucristo que yo tenía en mi alma. Porque lo demostraba con mis acciones. Y así Dios te quiere levantar a ti. Y continúa el texto aquí que Jesús la vio a esa mujer y la llamó y te llama a ti también en esta mañana de domingo. Y continúa diciendo y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí vemos que el Señor Jesús demuestra toda la buena voluntad de querer hacer libre a esa mujer de ese azote, de esa enfermedad, de ese flagelo que padecía hacía 18 años. Jesús muestra su buena voluntad aquí para con todos nosotros los seres humanos. Porque Jesús te quiere hacer libre. No le eches la culpa a Jesús de tu encorvadura. No le eches la culpa a Dios de todo lo que está pasando. La gente muchas veces se ofende con Dios y le echa la culpa a Él de todo lo que le pasa en la vida. Pero aquí en este texto que leímos podemos ver claramente que Jesús tiene la voluntad de sacarte de esa situación. El que te tiene encorvado, el que te tiene encorvada, el que te tiene cabizbajo, el que te ha hecho sufrir toda la vida, como dice la Biblia, es Satanás. Esa mujer tenía un espíritu de enfermedad y Jesús lo confirma más adelante que Satanás había atado 18 años a esa mujer. Es Satanás que te ha tenido en esa situación, amigo, amiga, y tú lo tienes que entender. No le eches más la culpa a Dios. Dios no provocó eso en tu vida. El que provocó eso fue Satanás. Hay muchas personas que se preguntan, sí, ¿y por qué Dios lo permitió? Es que no es que Dios lo permitió. Cuando una persona camina lejos de los caminos del Señor, cuando una persona lo desobedece, está bajo el dominio de Satanás, dice la Biblia. Yace bajo el dominio de Satanás. El mundo yace bajo el dominio de Satanás, del príncipe de las tinieblas. Y las consecuencias de vivir bajo el dominio de Satanás es vivir como personas destrozadas, sin sentido, cabizbajas, derrotadas, tristes. Por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanta soledad, por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta muerte, por eso hay tanto dolor. No es porque Dios quiera que la gente viva así, sino porque Satanás mismo se ha encargado de hacer su trabajo en las personas y quiere que las personas le echen la culpa a Dios. Pero Jesús aquí nos muestra la buena voluntad que Él tiene para los seres humanos, como lo tuvo hacia esa mujer. La vio como te ve a ti, la llamó como te llama a ti, pero también te dice, ven, varón, mujer, eres libre. Él tiene el poder para hacerte libre de lo que nadie ha podido hacerte libre hasta el día de hoy. ¿De qué necesitas ser libre? ¿De una enfermedad? ¿Necesitas ser libre de la tristeza, de la depresión, de recuerdos del pasado que te tienen atado, de un abuso que has sufrido cuando niño? ¿Qué es lo que te tiene en esa situación de derrota? ¿Qué es lo que te tiene cabizbajo? ¿Qué es lo que te tiene derrotado, derrotada? ¿Qué es lo que te tiene encorvado en la vida? Sea lo que sea, Jesús te dice, vení conmigo, yo quiero hacerte libre. Jesús te dice, ven a mí, yo te quiero hacer libre. Mujer que me estás escuchando, Jesús te quiere hacer libre. Varón que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, niño que me estás viendo, Jesús te quiere hacer libre. Y hoy es el día de tu libertad. Y continúa el versículo 13 diciendo, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué maravilloso lo que aconteció aquí. Jesús puso las manos sobre ella, sus manos de amor, su mano santa, su mano de poder. Jesús quiere poner su mano sobre ti
y cómo Dios puede poner su mano sobre ti a través de la fe. Solamente si ella acudía al llamado de Jesús, era que Jesús la podía tocar, imponerle las manos para que ella fuera libre de su azote. Y lo mismo acontece con los seres humanos. Jesús nos quiere hacer libre de esa tristeza, de ese azote que estamos viviendo, tal vez hace mucho tiempo, pero nosotros debemos venir a Él, acudir a su llamado y dejar que Él nos toque. ¿Y cómo nos toca? A través de la fe. Cuando uno deposita su fe en Jesucristo, aunque no lo veamos, si nosotros le podemos decir a Jesús: Jesús, yo creo en esto que está diciendo el pastor, yo creo que tu Espíritu está entre nosotros. Jesús dice que Él está entre nosotros. Jesús está entre usted que está del otro lado de la pantalla y yo que estoy predicando. Jesús está donde estamos reunidos para glorificar su nombre. Y aunque no estemos presencialmente, lo estamos a través de este tiempo juntos aquí. Y Jesús quiere poner la mano sobre ti, pero tienes que venir a Él y depositar tu fe en Él. Y lo único que tienes que hacer es creer. No temas, dijo Jesús, solamente cree. A un par de hermanas que se llamaban Marta y María, se les había muerto el hermano que se llamaba Lázaro. Y había una que le decía a Jesús por qué no había venido antes de que muriera, cuando solamente estaba enfermo. Es que Jesús estaba lejos y le llevó un tiempo venir hacia donde estaban ellos. Pero Jesús le contesta y le dice a una de ellas: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y a ti te dice así: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria, el poder de Dios en tu vida? Y aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que esa mujer, luego que Jesús le impone las manos, ella se enderezó luego. Y es así que te quiere ver el Señor Jesús, con el alma erguida, con el alma derecha. Hace algunos años escuché una ilustración donde cuenta que los ingleses habían invadido a una tribu y a esa tribu la llevaron cautiva y los hacían trabajar con trabajos forzados, los esclavizaron, los maltrataban. Pero había una persona de esa tribu que no andaba como los demás cabizbajos, sino que andaba erguido. Y eso le llamó la atención al capitán de los ingleses y le preguntó: ¿quién es esa persona que es diferente a todos los demás? No es como los demás de la tribu que todos andan cabizbajos. Él anda erguido. Y uno de los soldados le contesta: es que ese es el hijo del rey de la tribu. Y de ese relato, que es una historia real, muchos de nosotros, a pesar de que todo el mundo ande cabizbajo y que ande doblado en esta vida mirando al suelo, podemos estar erguidos. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. ¿Qué Rey? El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Él quiere ser tu Rey y puede llegar a serlo si tú hoy te entregas a Él. La mujer, dice aquí la palabra de Dios, que se enderezó luego. ¿Por qué? Porque el Rey Jesucristo la tocó. Y dice después que, y glorificaba a Dios. Comenzó a alabar a Dios con toda su voz, con todo su corazón, porque fue libre de ese azote. Ya hacían 18 años que Satanás la tenía atada, pero ahora algo había cambiado en su ser. Había un cántico nuevo en ella. Hoy a esta mujer, ¿qué le aconteció? Es que Jesucristo había puesto sus manos sobre ella. Jesucristo le había sanado. Jesucristo la había enderezado. Y Dios quiere enderezar tu vida en esta mañana para siempre. Y no solo que te endereces y te marches, no. Quiere que tú te conviertas en un hijo, en una hija de Él y comiences a glorificarlo como un verdadero hijo del Rey. Y para concluir, a todos aquellos que me están escuchando, ¿qué es lo que te tiene encorvado hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que te tiene encorvada, mujer? ¿Qué es? Pero quiero decirte algo. Detrás de todo eso que te ha tenido encorvado, encorvada, mirando al suelo hasta el día de hoy, ha estado detrás Satanás. Y Jesús hoy te quiere hacer libre y quiere enderezar tu alma. Y que tú a partir de hoy comiences a andar con esa alma erguida, con un alma llena de gozo, de plenitud, y diciéndole a todos: Jesús me hizo libre. Con esto quiero terminar. Quiero hacerte un llamado, igual que Jesús le hizo a esa mujer, a orar.
a orar pidiéndole a Jesús que nos toque, que nos quite de esa vida de amargura, de tristeza, cabizbajos, encorvados en la vida. A pesar que tal vez ya estés acostumbrado a vivir así y que te hayas acostumbrado a convivir con esa enfermedad, con ese dolor, con ese flagelo, con eso que te tiene encorvado, encorvada. No importa lo que sea, Jesús hoy a través de una oración te puede hacer libre. Ora conmigo en el nombre del Señor. Dios y Padre Celestial, reconozco que al igual que esa mujer, yo he estado encorvado, encorvada por mucho tiempo. Ha habido muchas cosas, Señor, en mi vida que me han hecho sufrir. Pero hoy vengo a ti para que tú pongas tu mano sanadora sobre mí, tu mano de libertad sobre mí. Y quiero comenzar a caminar y andar erguido, erguida, y a glorificar tu nombre, como le sucedió a esa mujer. Señor, también te quiero pedir perdón por mis pecados. Tengo pecados que han encorvado a mi vida. Tengo pecados que no te he confesado, Señor, hasta el día de hoy. Y siento culpa. Y en este momento, Señor, yo te quiero pedir perdón. No quiero que ningún pecado se interponga entre tú y yo, Señor. Y quiero comenzar a creer en ti. Quiero poner mi fe en ti, Señor. Creo que tú, Jesús, moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Y así como tú te levantaste entre los muertos y resucitaste, tú me puedes levantar a mí de la situación en la que estoy y puedes hacerme una persona totalmente nueva. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, si has hecho esta oración, quiero darte una promesa de la palabra de Dios que dice: el que está en Cristo o el que se entrega a Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es una promesa que Dios nos hace a todos aquellos que venimos a Él. Las cosas viejas, la vida pasada, no importa cómo haya sido, todo eso quedó atrás. De aquí en más, todo será hecho nuevo. Y quiero invitarte a que, si hemos sido de bendición a través de esta palabra, te comuniques con nosotros. Nos escribas en la caja de comentarios de este canal y te puedas comunicar con nosotros para que puedas empezar a alimentarte de la palabra de Dios y ser un cristiano más como nosotros, que a pesar que todavía no nos podemos congregar presencialmente, ya vendrá ese tiempo y queremos verte aquí en nuestra iglesia cuando volvamos a la normalidad. Y muchísimas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga ricamente.